Qué poco hemos hablado en el canal de La Rioja. De hecho, solo hemos podido hacer un vídeo de hace muchos meses abordando los proyectos en marcha o en planes, como la alta velocidad. Sin embargo, no se debe a que le tengamos manía a esta comunidad, sino a su casi ausencia total de actualidad. Pero estos días la polémica ha saltado en esta comunidad, donde a pesar de la novedad de una nueva conexión directa con Madrid, se quejan de tener unos servicios muy por debajo de lo necesario, asegurando algunos que Logroño es la capital autonómica peor comunicada del país por este medio de transporte. Recientemente conocíamos y contábamos en un vídeo cómo una de las novedades que proporcionaba la redistribución de los trenes Alvia será la de una nueva conexión ferroviaria entre La Rioja y Madrid, aprovechando el corredor entre Logroño y Miranda de Ebro, suponiendo una buena noticia al suponer más plazas y frecuencias, pero quedando lejos de lo que se reclama en esta zona, ya que según diversos colectivos o el Partido Popular prefieren que se aumenten los servicios por la otra vertiente, la este, a través de Calahorra y Castejón, al entenderse más rápida y entre comillas directa, pidiéndose que se incrementen 2 trenes diarios más, uno con las menores paradas posibles y el otro con algunas intermedias, como la propia Calahorra, que en el caso del directo podría dejar a la capital riojana a 3 horas de Madrid. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La nueva conexión, a pesar de ser sin transbordos y discurrir en buena parte por trazado de alta velocidad, por Burgos, supone casi 4 horas de viaje, por lo que esa novedad no ha gustado a muchos en Logroño, que preferirían otras conexiones a la par que se avanzan en las mejoras del trazado ferroviario que atraviesa la comunidad de este a oeste, un trazado, recordemos, que quiere pasarse a alta velocidad en el futuro, pero que aún está muy lejos, entre otros motivos por los problemas medioambientales o el atravesar la zona de viñedos, con fuerte oposición de no pocos riojanos, siendo el recorrido este el que más puede mejorar en los próximos años al avanzar el trazado entre Castejón y Zaragoza, al pertenecer a la línea entre la capital Maña y Pamplona, más avanzado y del que hemos hablado en varios vídeos del canal. Aprovechando esa novedad anunciada hace unos días, se recordaba que Logroño sigue siendo la capital autonómica peor comunicada por tren de toda España, y recordando que el nuevo tren no solucionará los problemas al añadir minutos de viaje con Madrid, aunque mejore otros trayectos con el norte y oeste del país, quejándose también de que el tren que ofrecerá dicha novedad es de peor calidad que otros que se distribuirán por varias líneas. Estas informaciones y polémicas se compensaban de alguna manera con el avance conocido recientemente de la variante de Rincón de Soto, que se construirá por el norte del municipio y que contará con una nueva estación y supondrá una inversión de 100 millones de euros, una estructura de 9,3 kilómetros nuevos que sacará el tren y las vías del municipio e implicará otras mejoras como la eliminación de 2 pasos a nivel o la construcción de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, así como un aparcamiento para la nueva estación de 75 plazas. Una novedad que siempre es bienvenida, pero que sabe a poco en una región que parece estar en tierra de nadie en el mapa ferroviario y que o se pone las pilas o puede ir a peor con el paso de los años. Ojalá que las novedades vayan llegando y podamos ir contándolas en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.